el liderazgo, pero especialmente hemos estado, hermanos, hablando acerca de la persona de Cristo Jesús, que por excelencia Él es nuestro líder. Él es el que nos dejó su ejemplo, nos dejó sus huellas, sus pisadas, para que nosotros podamos también seguirle a Él, ¿verdad?, en todo momento. Y hemos relacionado, hermanos, también con el discipulado, que nosotros como cristianos, pues desde el momento que seguimos a Cristo, desde el momento que dijimos sí al Señor, entonces pues nosotros pues nos convertimos en sus hijos, en sus discípulos, pero también en sus aprendices, porque aún estamos aprendiendo, hermanos. No sabemos de verdad tantas cosas, pero estamos aprendiendo. El evangelio que vamos a citar, queridos hermanos, está en el evangelio de Lucas. Vamos a hablar acerca de otro encuentro. Recuerdan que la semana pasada estuvimos desarrollando sobre un encuentro muy especial, ¿verdad?, en cuanto a Jesús. Cuando Él tuvo una sequía, tuvo sed, fue hacia aquel lugar, un camino, buscó, ¿verdad?, en este caso en Samaria, y se encontró con una mujer que cargaba un pasado, muchos pecados, pero Jesús pues lo transformó. De la misma manera, pues vamos a ver esta ocasión sobre un personaje que la Biblia menciona, y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 27 al versículo 32. Lucas capítulo 5, vayamos y buscamos en este Evangelio. Justamente uno de los himnos que entonamos y que nuestro hermano pues compartía, aquel himno, orad cansado y triste, vine al Salvador. Pero hay algo que sucede, hermanos, algo muy hermoso, y es que a todos nosotros, los que estamos acá sentados, y a todos los hermanos de la iglesia, el Señor Jesús, hermanos, nos buscó a nosotros. No fuimos nosotros quienes lo buscamos a Él. Eso está bien claro en cuanto a no solamente a la experiencia, no solamente, ¿verdad?, por lo que nos ha tocado vivir, sino por lo que dice la palabra, lo que dice la Escritura. Vamos a leer antes, hermanos, entonces el Evangelio de Lucas, porque aquí va a ser parte de nuestra lección en esta noche. Después voy a citar otro versículo que habla precisamente de que el Señor Jesús fue quien nos eligió a nosotros, fue quien nos buscó. Estábamos nosotros perdidos, estábamos cargados de tantos pecados, pero el Señor Jesús, Él vino y pues Él se llevó todos nuestros pecados. Leamos entonces, queridos hermanos. Voy a pedirles ahí de ponerse un momento de pies, por favor, queridos hermanos, y vamos a leer estos versículos del Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. Lo vamos a leer todos juntos. Si ustedes gustan, me acompañan con la lectura, y si no, pues ahí escuchando la lectura, pues de cualquier manera lo vamos a ir leyendo. Dice así la palabra: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. Entonces, este siguiente encuentro que Jesús tuvo fue un encuentro a propósito, o sea, fue intencional. No fue algo, ¿verdad?, de la casualidad, no fue algo que pasó así como que de la nada, o que todo esto pues haya sido producto de la casualidad, sino que este encuentro, hermanos, fue
con la intención y el propósito de poder, ¿verdad?, llamar a una persona. Y en este caso la persona que nos estamos refiriendo, hermanos, es acerca de un hombre que era cobrador de impuestos, era un publicano, y era Mateo. Él, ¿verdad?, se encontraba entonces dentro del lugar, se encontraba, ¿verdad?, dentro del banco de los tributos públicos. Todas las personas, ¿verdad?, aquellos que se dedicaban a los negocios, como hoy día, pues pagaban el tributo. Sucede, hermanos, que en esa época los judíos, ellos tenían que pagar, ¿verdad?, o dar su tributo o su contribución, podríamos mencionarlo, ¿verdad?, en términos que nosotros utilizamos como guatemaltecos. Pero sucede que estos judíos también pues pagaban su contribución o daban su cuota, ¿verdad?, obligatoriamente, porque como ellos estaban bajo los romanos habían acaparado un montón de pueblos y habían hasta tal punto que habían pues tenido subyugado aquí en este caso a los judíos. Y sucede que uno de los judíos, en este caso que era Mateo, porque Mateo era un judío, un israelita, este hombre pues estaba cobrando impuestos, estaba trabajando, en otras palabras, para los romanos. Y eso que daba a entender para el resto de los judíos es que por qué este hombre llamado Mateo, este hombre Leví, ¿por qué entonces se hizo de lado de los romanos? Si los romanos prácticamente en un sentido no se llevaban tan bien con los judíos, porque como Roma se había apoderado de los judíos y a los israelitas, entonces, pero ahora vemos a este hombre Mateo que estaba justamente trabajando para Roma, para ellos. Y eso a ellos no les gustó para nada, o sea, los judíos, los compatriotas. Entonces, por esa razón, varios entonces comenzaron a tratar la manera de ignorar a este hombre Mateo, especialmente ahí menciona de los escribas y de los fariseos, ¿verdad? En otro evangelio, en este caso de Mateo, este personaje, él habla, ¿verdad?, precisamente de cómo muchos de estos hombres estaban menospreciando a los publicanos y particularmente a este hombre llamado Mateo. Hermanos, yo quiero poner entonces claro lo que yo quiero hablar en esta noche, y es que muchos piensan que seguir a Cristo es cometer como que sea ahora un suicidio social y moral. Algunos piensan también que tomar el camino del Evangelio es meterse en un callejón sin salida. Pero todos aquellos que hemos aceptado el reto, hermanos, porque es un reto, no cualquiera, ¿verdad?, se compromete con el Salvador, con Cristo Jesús y seguirlo, como lo hizo este hombre llamado Mateo. Pero todos aquellos que hemos aceptado este reto de seguir a Jesucristo, desmentimos estas dos posiciones de pensamiento. O sea, por un lado, aquellos que piensan, ¿verdad?, que seguir a Cristo como que fuera un suicidio social y moral. Por otro lado, aquellos, ¿verdad?, que es como que encerrarse en un callejón sin salida y sin salir de ahí. Pero los que hemos vivido, hermanos, en el Evangelio, no sé cuántos años lleva usted de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador Jesucristo. Seguramente usted ya lleva tal vez unos 10 años, tal vez unos 15 hasta 20 años, usted lo recuerda muy bien. Pero los años que llevamos de que nuestras vidas han sido transformados por Cristo Jesús, pues esos años no han sido en vanos. Esos años han sido los mejores, han sido esos mejores meses, esos mejores años de experiencia, de existencia, que yo creo que, hermanos, ninguno de nosotros nos hemos arrepentido, o sí nos hemos arrepentido. ¿Verdad que no? Porque nos hemos propuesto
hemos venido a Cristo Jesús y hemos entregado todo nuestro ser, nuestro corazón, y Él pues nos transformó. Y recordando, hermanos, uno de los pasajes que he citado últimamente que dice, ¿verdad? Precisamente lo menciona el Evangelio de Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pasaje que les iba a mencionar, hermanos, hace unos momentos, que habla acerca de que el Señor Jesús nos eligió a nosotros, no fuimos nosotros a Él. Ciertamente estábamos nosotros sedientos, como le pasó a la mujer samaritana. Ciertamente nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, pero quien nos vino a salvar, quien nos vino a buscar, fue nuestro Señor Jesucristo. Él vino, ¿verdad? Él nos encontró, en este caso a Mateo, lo encontró dentro del banco de los tributos públicos. Ahí se encontraba este hombre. ¿Dónde se encontraba la mujer samaritana? Se encontraba precisamente, ¿verdad?, en uno de los lugares un poquito a la distancia, ¿verdad? Y pues Jesús encontró también a esta mujer. Juan capítulo 15, hablando de Jesús, que es la vid verdadera, el capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está muy claro, hermanos, con un pasaje es suficiente, que nos da la aclaración de que quien nos eligió a nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, regresando al Evangelio de Lucas, él nos menciona entonces este acontecimiento. Son hechos históricos, porque estamos hablando de la historia de hombres, de mujeres que tuvieron entonces este encuentro muy personal, un encuentro particular. Cada uno de ellos tuvieron este maravilloso encuentro. Este pasaje que hemos leído, el Evangelio de Lucas, vemos a un famoso personaje de la historia, protagonista del Evangelio, que lleva su nombre, ¿verdad?, de Mateo, seguidor y apóstol de Jesucristo. Vemos entonces, hermanos, que el contexto del pasaje del llamado de Mateo, también pues se menciona su nombre como Leví. Entonces, Jesús había sanado a un paralítico con anterioridad, había pues atendido varias necesidades, las multitudes le seguían, la gente se maravillaba, pero Cristo salió de ahí, de aquellos lugares donde Jesús pues se paseaba, y hasta el día de hoy pues Jesús sigue, ¿verdad?, trabajando, sigue buscando aquella oveja que está descarriada, aquella oveja que está desamparada. Y obviamente nosotros, hermanos, como cristianos, ahora nuestro deber, ese encargo que Jesús nos hizo a nosotros, es que nosotros también podamos ayudar a otros, hablarles del Evangelio, ir, ¿verdad?, con todas aquellas personas que aún no conocen del Salvador. Entonces, cuando Cristo sale después de haber hecho ese milagro o los milagros, se encuentra con el personaje del cual estamos hablando esta noche, que su nombre es Mateo, que este hombre, su nombre significa regalo de Dios. O sea, imagínense, hermanos, solo pensemos en lo que significa su nombre. No sé qué significado tiene su nombre. Por ejemplo, mi segundo nombre es Timoteo y significa temeroso de Dios. No sé si usted sabe el significado de su nombre, pero el significado de este personaje era regalo de Dios. Y esto nos habla, hermanos, entonces de cómo Dios se manifestó, ¿verdad?, a su debido tiempo, a su debido momento, especialmente con este hombre. Y Juan siempre también lo menciona este evangelio,
Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Efesios dice, ¿verdad?, que por gracia hemos sido nosotros salvos, por la gracia de Dios, y eso significa favor no merecido, pero también representa el regalo de Dios, que es Jesucristo mismo, que regaló al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces veamos, hermanos, algunos puntos que tienen que ver con este personaje. ¿Quién era Leví o Mateo antes de que él se levantara o se levantase de verdad desde ese lugar donde él se encontraba? Primero, pues Jesús, según el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27, si usted puede ir leerlo, ¿verdad, hermano? Vio a un publicano. O sea, notó que ahí estaba una persona. Jesús se dio cuenta que este hombre andaba con necesidades, incluso era un hombre que tenía mucha plata, tenía mucho dinero, pero de alguna manera también tenía una necesidad fuerte, una necesidad muy grande, y es que él se sentía vacío, como la mujer que habíamos hablado la semana pasada. Se sentía vacío y necesitaba, ¿verdad?, que alguien le ayudara. Entonces, por esa razón, Jesús vino, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, Él le da ese desafío a este hombre y lo llama. Era como decía hace unos momentos, era un empleado del Imperio Romano, un cobrador de impuestos. Tenía un trabajo y pues de alguna manera gozaba de buenas prestaciones. Era un hombre, ¿verdad?, que tenía mucho dinero. Tenía este hombre, pues sin duda gozaba de vacaciones, de aguinaldo, de bono, ¿verdad?, bono 14. También tenía oportunidades de superación personal. Podemos mencionarlo eso, ¿verdad, hermanos?, en el contexto que hoy nos está tocando vivir aquellos que están trabajando, ¿verdad?, o todos aquellos que nos dedicamos a algún tipo de trabajo y que recibimos, ¿verdad?, de estos beneficios. Pero este hombre también era leal al Imperio Romano. Sin embargo, era odiado por sus mismos compatriotas, por sus mismos paisanos. En un sentido, hermanos, entonces este hombre era como para entenderlo mejor, era un ladrón, era un corrupto. Imagínense, en aquel entonces estas personas, especialmente sus compatriotas, lo despreciaban. Pero algo pasó. Entonces, hermanos, leamos qué dice Lucas capítulo 5, versículo 28. Dice el versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. ¿A quién siguió este hombre, hermanos? A Jesús. Vean, hermanos, este hombre hizo un compromiso. No era solamente, ¿verdad?, como hoy día pasa a veces, ¿verdad?, que levantó su mano, hizo una oración, una profesión de fe y hasta ahí quedó. No, hermanos, el seguir a Cristo va más allá que eso. Tiene que ser un compromiso. Tiene que haber un seguimiento, como hemos mencionado en otros mensajes anteriores. Es un seguimiento constante, un compromiso total, donde yo digo sí al Señor, ¿verdad?, dejo al mundo, como dice aquella alabanza, aquel himno, y sigo a Cristo. Entonces este hombre un día dejó todo aquella vida, ¿verdad?, aquel banco de tributos públicos, porque él era publicano, dejó todo eso y decidió seguir al Señor Jesús. Cristo se acerca a él y le dice, sígueme. Literalmente Mateo lo dejó todo para seguir a Cristo Jesús. No sé qué dejó usted, hermanos,
cuando antes de seguir a Cristo Jesús, tal vez usted tenía algún trabajo muy especial, algún trabajo donde generaba mucha economía, pero tuvo que dejarlo porque prefirió seguir a Jesús. ¿Les ha pasado eso, hermanos, en su vida personal? Y eso es lo que pasó con Mateo. Abandonó aquel trabajo porque se dio cuenta que, ¿verdad?, que aparte de que recibía burla, recibía todo tipo de rechazo por sus compatriotas, se dio cuenta que estaba vacío. Pudo haber tenido todos los lujos, pudo haber tenido toda la riqueza del mundo, pero se dio cuenta que él estaba vacío. Y por esa razón entonces él decide y sigue a Jesús, deja todo aquello para poder entonces seguir a Cristo Jesús. Voy a creerle a Dios, voy a obedecerle a Dios, voy a servir a Dios a partir de hoy por el resto de mis días. Mateo lo hizo. Y lo bueno que a través de todos estos años no ha sido el único. Otros también han dado ese paso de fe y Dios no les ha fallado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, Dios nos ha fallado? ¿Nos ha fallado el Señor o no nos ha fallado? Él no nos ha fallado. Él tiene todos sus planes siempre bien para nosotros. Hemos decidido seguirlo al Señor. Como dice también aquí alabanza, qué lindo, no vuelvo atrás, la vida vieja la he dejado. Entonces veamos la otra expresión que dice el versículo 28, dice, ¿verdad? El verso 28, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Cuando nos damos cuenta aquí, hermanos, esta expresión y le siguió, está hablando, ¿verdad? Entonces de que él comenzó a notar más de cerca, ¿verdad?, en cuanto a lo que Jesús hacía día con día, porque Jesús, aparte de que él hacía milagros, aparte de que él sanaba a los enfermos, Jesús, hermanos, como médico, vino a sanar a todos aquellos que están enfermos espiritualmente. Y no en vano dice ese versículo, ¿verdad?, en el verso 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero Mateo, el capítulo 9, lo dice también en otros términos, pero es la misma idea. Mateo capítulo 9, versículo 13, o el verso 12, perdón. Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces Jesús, hermanos, hizo todas esas obras. Él vino, ¿verdad?, para venir a sanar, Él vino para poder perdonar el pecado de la humanidad. Y entonces Mateo fue testigo y protagonista de todo cuanto Cristo Jesús hizo sobre la faz de la tierra. Cristo lo llamó para que fuera su discípulo y después pues él fue su apóstol, se convirtió en aquel hombre enviado que comenzó, ¿verdad?, a pregonar el evangelio, comenzó a hablar de Cristo Jesús. Incluso él estuvo, ¿verdad?, dentro de la barca con Jesús, juntamente con el resto de los discípulos. Entonces este hombre se atrevió a seguir a Jesús. Recibió obviamente también poderes divinos, presenció todos los milagros de Cristo. Jesucristo lo condecoró y le premió dándole, ¿verdad?, el honor de ser escritor de uno de los 4 evangelios que lleva su nombre, el Evangelio según San Mateo. Mateo decidió no solo quedarse sentado en el barco. Mateo tenía 2 opciones. Uno era quedarse ahí sentado y ver pasar su vida, y la otra era obedecer a Cristo y seguirle, y fue así lo que hizo. Decidió seguir a Cristo. Tomó la mejor decisión de su vida, y Mateo comprobó que Dios definitivamente tenía mejores planes para su vida que él mismo.
Qué precioso, hermanos, es poder entonces notar y evaluar precisamente esto es lo que pasó en su vida, lo que pasó en mi vida. Fuimos cambiados, nosotros no estábamos buscando al Señor, Él nos estaba buscando a nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que podáis llevar fruto y que vuestro fruto permanezca. Mateo, hermanos, al igual que los demás discípulos, ellos llevaron mucho fruto. Cuando Jesús se había desprendido de ellos, cuando Jesús había muerto, pero que resucitó al tercer día, nos damos cuenta que muchos de ellos trataron, ¿verdad?, como que de regresar a su trabajo. Atrás, por ejemplo, Pedro, Juan, que eran pescadores, quisieron como que volver nuevamente a su fuente de trabajo. Obviamente, si nos damos cuenta en cuanto a Mateo, que no tenemos mucha información sobre él, aunque él escribió 28 capítulos de su evangelio o del evangelio de Jesucristo. Sin embargo, no nos damos cuenta un Mateo, ¿verdad?, que él como que haya dudado, ¿verdad?, porque él hizo un compromiso con Cristo. Pero obviamente nos damos cuenta que al fin y al cabo todos los discípulos, todos ellos decidieron seguir a Cristo, hasta tuvieron que pagar el precio por seguirlo a Él. Muchos murieron decapitados, muchos murieron siendo crucificados como su maestro, como en el caso del apóstol Pedro, que fue crucificado. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que estos hombres, los discípulos o los apóstoles, tuvieron que pagar el precio del discipulado. Y Jesús lo dijo muchas veces: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz. Y luego, ¿qué dice la otra expresión? Y sígueme. Hermano, ¿está usted dispuesto a seguirlo al Señor hasta el fin de sus días? ¿Está dispuesto entonces a sacrificar, a dar su vida también por lo que Cristo ya hizo en usted? Y Pablo lo dijo, ¿verdad, hermanos? No pretendo haberlo alcanzado ya, sino que una cosa hago, ¿verdad?, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Hermanos, ahora a nosotros nos toca extendernos y alcanzar a Cristo como Él nos alcanzó a nosotros. Ahora nosotros queremos alcanzarlo en el sentido que vamos a estar aferrados siempre a Él, a su palabra, guardar sus mandamientos, porque aquel que guarda sus mandamientos, ese es el que ama a Cristo Jesús. Si usted ama a Cristo Jesús, usted va a guardar sus mandamientos, y eso significa va a obedecer sus mandamientos. Hermanos, qué precioso entonces estos encuentros que la Biblia nos relata, que la Biblia nos menciona. No son cuentos, no son narraciones ficticios, son hechos reales, acontecimientos reales que pasaron en personas reales. Y hoy, hermanos, hoy día Jesús sigue buscando, Jesús sigue sanando, y usted es uno de ellos. Ha sido sanado, ha sido recuperado, Cristo lo lavó con su preciosa sangre. Todo es por gracia y por misericordia. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por su santa palabra. Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, por todo lo que tú hiciste a favor de tu iglesia especialmente y de todo el mundo. Nos has venido, Señor, a salvar, nos has venido a rescatar, nos has venido, Señor, a dar tu vida, rescate por todos nosotros. Nosotros no te buscamos, tú fuiste quien nos buscaste y nos encontraste, Señor, ahí tirados, enfermos, necesitados, vacíos, sin propósito de vivir. Pero tú viniste, Padre, y nos encontraste y nos has transformado, y hoy tenemos vida
por medio de tu obra, por medio de lo que tú hiciste, Padre, por amor a nosotros. Te alabamos, Padre bendito, y te bendecimos. Y hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.